Hola estudiantes, ¿cómo están? Esta es la clase correspondiente al módulo 3. Vamos a trabajar el texto verbal, manifestación concreta del discurso. En esta clase nos interesa o vamos a focalizar en el estudio del texto como el eje fundamental de toda la materia y en especial como introducción a los estudios lingüísticos, ¿sí? Es importante que registren como actividad principal de esta unidad el informe académico y cumplir con el proceso de escritura que aplicamos teniendo en cuenta el método que propone Serafini, la producción de la preescritura, los borradores y la revisión de esos borradores. ¿Qué nos interesa trabajar del texto, conocer del texto o qué sabemos de qué podemos decir que es el texto? En principio van a ver que los autores y las autoras, Calzamiglia y Tuzón, con las que vamos a trabajar, trabajan el concepto de texto desde la lingüística textual y la lingüística funcional. ¿Qué significa eso? Que se trabaja el texto como objeto de estudio, como algo concreto y sus características particulares. ¿Qué implica esto? Bueno, implica conocer cómo surgen los textos. Los textos surgen en el ámbito de la sociedad, en cada esfera social, ya sea en el ámbito académico, en el ámbito administrativo, en el ámbito político, en el ámbito religioso, se producen textos. Esas esferas sociales producen textos que adquieren características propias de la esfera en la que surge ese texto. De esa forma surgen la clasificación de textos en géneros discursivos teniendo en cuenta el ámbito en el que esa producción textual surgió. Y esa esfera social se define también por los tipos de discurso que produce y así es como tenemos ese gran conjunto que es el discurso con todas las esferas que componen la sociedad y las producciones textuales que cada esfera produce, ¿sí? Entonces, para tener dimensión de lo que estamos hablando cuando trabajamos o cuando estudiamos el texto, es ese elemento tangible y concreto que siempre va a estar relacionado con la esfera social en la que se produce y va a adquirir las características propias de esa esfera. En principio tenemos que saber que el texto es una unidad de comunicación completa, íntegra. Ahora vamos a ver qué significa esto de unidad de comunicación y qué se diferencia de lo que es la oración. ¿En qué se diferencia? En que la oración es estructura, es pura estructura, y que la oración es la unidad que estudia la gramática. En cambio, el texto no es una suma de oraciones, va más allá de la oración y la lingüística textual es la que se ocupa de su estudio. Es importante que adquieran y que registren y que elaboren una definición completa e íntegra de lo que es un texto. ¿Por qué? Porque es una pregunta clave para el estudio de esta unidad y de la materia. ¿Qué es un texto? El texto es tejido, es entretejido, entrelazado, es algo que tiene textura. Ese algo se produce con material lingüístico, verbal y no verbal. Entonces, cada texto tiene particularidades, características individuales que lo hacen un objeto único, ¿sí? Esto lo dice Broncar. Broncar es un teórico de la lingüística textual. Y para producir un texto, ¿sí?, tenemos que tener en cuenta un conjunto de elementos y que tienen que ver con decisiones que toma el escritor o el hablante cuando produce un texto. ¿En qué consisten esas decisiones? Bueno, en saber que cuando hablamos de unidad de comunicación tiene
nos referimos a ciertas particularidades. Por ejemplo, hablar de un texto como unidad de comunicación o unidad comunicativa es hacer referencia a que debe tener unidad semántica, unidad pragmática, unidad intencional y unidad de interacción. ¿Qué significa cada una de esas unidades? Cuando decimos que el texto cumple con la unidad semántica, hacemos referencia a aquello que dice el texto. Entonces, para cumplir con la unidad semántica, el texto tiene que tener coherencia y cohesión. Cuando decimos que además de la unidad semántica tiene que tener unidad pragmática, significa que el texto hace algo. Nos preguntamos, ¿qué hace ese texto? ¿Cuál es la finalidad que tiene ese texto? Y ahí aparece la finalidad en relación con la adecuación textual. Lo verbal, lo visual, lo audiovisual entrarían dentro de esta unidad pragmática. ¿Por qué? Porque es adecuar el texto a ese tipo de formato, podríamos decir, ¿sí? Unidad intencional, ¿qué significa? Es por qué se escribe o se hace ese texto y para qué se escribe o se hace ese texto. Y la unidad de interacción es entre quienes se produce la interacción, entre el texto y quién, para qué. ¿Sí? Por ejemplo, pensamos en un texto teórico, ¿sí? Ese texto, esa unidad de interacción, se produce entre el estudiante de esa materia o disciplina en particular, que lee ese texto en particular sobre teoría lingüística, ¿sí? Para estudiar. Entonces, ese texto tiene unidad semántica, unidad pragmática, unidad intencional y una unidad de interacción. Para que sea unidad comunicativa tiene que tener estas 4 unidades. Si alguna de estas falla, el texto no sería una unidad, no constituiría lo que se denomina unidad comunicativa, ¿sí? Estaría incompleto, habría fallas y no constituiría un texto. Por eso es tan complejo la producción textual, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo. Yo aquí les traje un texto que lo tomé de un artículo científico. Ahora les voy a mostrar el artículo científico y vamos a ver las características de estas particularidades que tiene el texto, cómo se manifiestan en un texto concreto. Calzamiglia y Tuzón dicen que el texto es una unidad de discurso con elementos verbales organizados y relacionados entre sí de manera explícita e implícita. La organización e interrelación de estos elementos es lo que constituye la textura discursiva que da el nombre al producto que es el texto. Por eso decimos que el texto es un elemento concreto, tangible, ¿sí? Ese producto es el resultado de qué? Y de un conjunto de unidades semántica, pragmática, de intención y de adecuación y de interacción, ¿sí? Por eso es una unidad de discurso, una unidad de comunicación que tiene elementos verbales organizados y relacionados entre sí. Vamos a ver un ejemplo. Esperen que yo ahora les voy a mostrar el texto con el que vamos a hacer, a ver en qué consiste esa unidad de comunicación. Bueno, el texto que elegí es un texto sobre coronavirus, es del año 2020, está publicado en una revista científica. Yo aquí les fui marcando cuáles son esos elementos que están organizados y que constituyen eso que Calzamiglia y Tuzón llaman textura discursiva, ¿sí? ¿Cómo lograr esa textura discursiva? Bueno, un texto siempre tiene que tener un tema, ¿sí? Yo aquí les marqué, fíjense que el texto aparece, al ser un artículo científico, siempre va a aparecer
el lugar de publicación o la editorial o la revista científica que publica ese documento. En este caso es el Elsevier, que es una revista, bueno, en este caso es de salud, ¿sí? Sobre, bueno, el tema del coronavirus, ¿sí? Acá el título es Un nuevo coronavirus emerge. Aquí les marqué los datos de la revista. Esta es una base de datos, el Elsevier es una base de datos que aloja revistas científicas y artículos que se publican en diferentes revistas. Aquí nos da el dato de la revista, es de especialidad clínica, está publicada en marzo del 2020. Aquí les dice, bueno, el número o el volumen y el número de la revista y las páginas que abarca. Está publicada en español y este numerito es un número que se le asigna a cada artículo que se publica en la nube, ¿sí? Es como un identificador de ese artículo en particular, ¿sí? Bueno, el texto se llama El nuevo coronavirus emerge. Fíjense que tenemos el título del artículo, tenemos los autores del artículo, la afiliación institucional, de dónde son, los correos electrónicos, quién es el propietario de este artículo, ¿sí? Quiénes son quién tiene los derechos de publicación de ese artículo y bueno, yo aquí le fui poniendo que por qué es un producto verbal, ¿sí? Que puede ser oral o escrito, breve o extenso y que tiene rasgos comunes, ¿sí? Un texto. Vamos a ver en qué consiste ese producto verbal. Hasta ahora vimos que tiene que tener, alguien lo escribió para alguien, ¿sí? Con una intención, tiene un formato que es un artículo científico, pertenece a un tipo de texto, tiene unas características específicas y pertenece a un género discursivo que es artículo científico. Entonces, el texto dijimos que es un producto verbal, oral o escrito, breve o extenso, que tiene rasgos comunes. Vamos a ver cuáles son esos rasgos comunes. Primero, uno de los primeros rasgos, está compuesto por frases articuladas unas con otras según reglas de composición más o menos estandarizadas. ¿Qué quiere decir eso? A ver si me aparece acá esas reglas en común más o menos estandarizadas. ¿Por qué? Porque sabemos que no todos, ¿sí? Si damos un mismo tema a todos, no todos usamos el mismo lenguaje, el mismo léxico, la misma estructura de la frase, ¿sí? Entonces son más o menos estandarizadas. Pero lo que sí no puede fallar o faltar son esas frases articuladas, ¿sí? ¿En qué consisten esas frases articuladas? Bueno, fíjense en elaboración de oraciones, frases articuladas. Esto es una frase, el coronavirus, los coronavirus son una familia de virus que generalmente causan infecciones leves del tracto respiratorio superior, pero mutaciones en las proteínas de la superficie del virus pueden conducir a infecciones graves del tracto respiratorio inferior, como el síndrome respiratorio del Medio Oriente, MERS-CoV, y el síndrome respiratorio agudo severo SARS-CoV. Actualmente, una nueva versión del coronavirus está causando epidemias, enfermedades graves y muerte en humanos. Bueno, fíjense, acá tenemos frases. ¿Qué es una frase? Puede ser una oración o puede ser más que una oración, ¿sí? Acá tenemos una primera frase compuesta por varias oraciones, ¿sí? Esas frases están articuladas unas con otras, ¿con qué? Con elementos que conectan esas frases. Yo marqué aquí que generalmente, pero, como, los signos de puntuación también son elementos que enlazan frases. Actualmente, esta es otra zoonosis, lo puse con otro color porque
vamos a ir viendo cuáles son esas referencias, esos elementos internos y externos que hacen al texto, a que el texto sea coherente y cohesivo y se logre esa unidad semántica, ¿sí? Entonces, ¿en qué consiste esa unidad semántica? Cuando trabajamos la coherencia y la cohesión, vemos que un texto está compuesto por frases y que esas frases tienen que estar articuladas. Al interior del texto, ¿cómo se articulan? Con estos elementos, con conectores, que a veces son conectores lógicos, a veces son conectores nexos, ¿sí? Que suman frases. Entonces, de esa forma vamos enlazando y articulando una frase con otras. Vamos logrando ese tejido. Al interior del párrafo, entre párrafo y después en el texto global, ¿sí? Otra de los rasgos comunes de los textos se realiza mediante mecanismos de textualización y de enunciación que aseguran su coherencia interna. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando pasamos de un párrafo a otro, la coherencia interna, ¿sí?, tiene que estar relacionado con el tema global del artículo. Por eso yo aquí les marqué el tema del texto. ¿El tema del texto cuál es? El nuevo coronavirus emerge. El título del texto va a ser el tema que va a desarrollar. Esto es particular de los textos académicos científicos, que el título contiene el tema del texto. Fíjense que en el primer párrafo habla del coronavirus, cómo define lo que es el coronavirus, ¿sí? Cómo va mutando. Eso en el primer párrafo. En el segundo párrafo, para que el texto tenga coherencia interna, ¿cómo se logra esa coherencia interna? A través del léxico. Una de los mecanismos de coherencia es la repetición léxica, ¿sí? O, por ejemplo, o palabras que están asociadas a ese campo semántico. Fíjense, yo aquí les marqué, no me tomé el trabajo de analizar todo el texto, pero tomé los dos primeros párrafos para que ustedes vean cómo se va logrando esa coherencia interna. El coronavirus, acá se repite los coronavirus, ¿sí? El mismo sustantivo, ¿sí?, de un párrafo a otro, va manteniendo la coherencia. Acá habla en particular del virus que está relacionado con el coronavirus, los humanos, animales, animal, ¿sí? Entonces, ese campo semántico va tejiendo ese tema y va dándole esa coherencia interna, ¿sí? Fíjense que en el párrafo anterior, la oración con la que termina dice: actualmente, una nueva versión de un coronavirus está causando epidemias de enfermedades graves y muerte en humanos, ¿sí? Bueno, en el párrafo siguiente dice: los coronavirus tienen un reservorio animal, generalmente animales salvajes. Entonces, fíjense cómo, y pueden transmitirse a los humanos. Entonces, retoma, ¿sí?, en cierta forma, esta idea que enuncia en el párrafo anterior, empieza a desarrollarla, ¿sí? La idea principal, no, la idea secundaria que está aquí en el primer párrafo, en el párrafo siguiente, se transforma en idea principal. Esa idea principal aparece explicada en el párrafo siguiente. Entonces, acá ya no me va a definir lo que es el coronavirus, sino cómo se manifiesta, cómo surge esa nueva variante en los animales y cómo esa variante animal se trasladó al ser humano, ¿sí? ¿En qué año? ¿En dónde? ¿Sí? Entonces, esas son los elementos hacia el interior del texto que le dan coherencia interna. Pero también habla de elementos externos, dice Calsamiglia y Tuzón, ¿sí?
¿Cómo, cómo se manifiesta esos elementos internos? El texto exhibe un modo determinado de organizar su contenido referencial, o sea, va a haber referencias al interior del texto que se da por los términos que se utilizan y cómo se van relacionando esos términos sustantivos dentro del texto, y también hacen referencia a elementos externos al texto, ¿sí? Elementos, referencias hacia afuera. ¿Cuáles serían esas referencias hacia afuera? Por ejemplo, acá yo les marqué Wuhan, China, Organización Mundial de la Salud, son sustantivos propios que, si bien están relacionados con el tema, hacen referencia a elementos externos. Por ejemplo, si yo digo Wuhan y China, me represento el lugar, el país y la ciudad en la que surgió este coronavirus. Entonces, esa referencia externa al texto aparece, ¿sí? Es una referencia a la realidad y que tiene sentido dentro de este texto, pero que hace referencia a algo que está fuera del texto. Lo mismo el concepto de, o el sustantivo propio, Organización Mundial de la Salud, que hace referencia a ese organismo que se encarga de regular, bueno, el uso de medicamentos, las normativas nacionales de los países e internacionales a nivel del Mundial de la Salud, ¿sí? Bueno, entonces, cuando hablamos de mecanismos de coherencia y cohesión, de adecuación, unidad pragmática, unidad semántica, unidad de interacción y unidad de intención, ¿sí? Estamos haciendo referencia a estos elementos que aparecen verbalizados y textualizados, ¿sí? En el texto. Hay elementos implícitos y elementos explícitos. Aquellos elementos explícitos son, cuando hablamos de unidad semántica, bueno, tiene que ver con la coherencia y la cohesión, y son esos elementos explícitos que se manifiestan en el texto, que yo los leo y voy descubriendo las relaciones hacia el interior del texto. Los elementos explícitos o referenciales son aquellos que hacen referencia a elementos que están fuera del texto, pero que se manifiestan explícitamente, como por ejemplo las fechas que yo aquí les marqué, un país, una ciudad, una institución. Y los elementos implícitos son aquellos que están presentes en el texto, pero que no están verbalizados o que están que se mencionan, pero que el lector los tiene que descubrir, ¿sí? Por ahí en los textos más literarios, quizá lo implícito sea mayor que lo explícito, o haya más trabajo de inferencia, ¿sí? En los textos literarios que en los textos científicos académicos. ¿Por qué se da eso? Y porque en el texto académico no tiene que haber lugar a ideas ambiguas ni a generar ambigüedades, sino que el texto tiene que dar cuenta de la evidencia de lo que se está diciendo, ¿sí? Se pone sobre lo implícito, lo explícito del tema, y se tiene que mostrar evidencia concreta y tangible de lo que se está diciendo en ese texto. Por eso, en los textos científicos académicos van a encontrar muchos sustantivos que hacen referencia a lo temático, al tema de ese texto, y a dar evidencia concreta y empírica. Fíjense que aquí nos da nombres científicos, ¿sí? El nombre por ahí más común y entre paréntesis el nombre científico,
Acá habla específicamente del término zoonosis, habla de animales salvajes, humanos, virus, pone fechas, pero esas fechas son elementos concretos que hacen al tema en específico y que dan cuenta de cómo ese virus está mutando, al menos en este texto, y cómo lo explica, ¿sí? Bueno, esto es una aproximación. Yo solo analicé aquí eh, dos párrafos para que ustedes vean cómo se va logrando esa progresión temática, ese avance de la información y cómo se va logrando la textura discursiva. Entonces, los sustantivos, los adjetivos, los conectores, los adverbios, son elementos que hacen a la textura discursiva y que es el escritor el que decide dónde ubicarlos, cuándo ponerlos, en qué momento, qué enlace utilizar de acuerdo con el tema, el desarrollo que está realizando, ¿sí? Bueno, en líneas así muy rápidamente, lo que hemos trabajado aquí es, bueno, cómo se da esa textura discursiva. Esperen que voy a volver a la clase. Espérenme un segundito a ver si logro encontrar el archivo de texto en el que estábamos, ¿sí? Bueno, entonces, cuando hablamos de textura discursiva, estamos haciendo referencia a esos elementos, ¿sí? A esas palabras, a ese tema, a esas referencias, a ese mundo referencial del que el escritor se vale para escribir su propio texto, ¿sí? Y para lograr esa unidad semántica, esa unidad pragmática, esa unidad de interacción, esa unidad, habíamos dicho, semántica, pragmática, intencional y de interacción, ¿sí? Bien, no sé por qué no me quiere leer, está rebelde la diapositiva que elegí para mostrarles a ustedes. Bueno, ahora sí, vamos a volver aquí, ¿sí? Bueno, yo les quería mostrar, ¿sí? esta diapositiva, pero de manera por ahí más no tan detallada. Ustedes van a encontrar en Calzamiglia y Tuzón en qué consisten esas bueno, reglas textuales. Me salté un poco las características lingüístico-textuales del discurso escrito, comparándolo con el texto oral, en qué se diferencia en el léxico, en la construcción del párrafo, ¿sí? Eso por ahí lo pueden leer ustedes y hacerse ustedes sus propios esquemas. Inclusive cuando suba la diapositiva en el aula van a tener la diapositiva completa, como a modo de resumen, pero me interesa más focalizar en la textura discursiva, en cómo lograr esa textura y qué elementos estamos trabajando cuando hacemos la escritura de un texto y empezar a trabajar las conexiones entre las ideas, ¿sí? Para lograr esa textura discursiva. Las reglas que operan en el nivel micro y macroestructural. Yo recién trabajé a nivel micro y macro dentro de ese ejemplo de texto que les di. Aportan la textura, el tejido de palabras, el entrelazado de frases, informaciones y partes del texto. La coherencia y la cohesión. ¿Qué es la coherencia? Es la ligazón entre las partes de un texto, ¿sí? A través de
las palabras que yo utilizo para conectar oraciones, párrafos, ideas, proposiciones. Y la coherencia apunta al significado, a la relación de contenido. ¿Qué dice un párrafo en relación con el otro? ¿O qué contenido tiene determinada frase que lo liga o lo puedo relacionar con una frase siguiente? ¿Sí? Las propiedades del texto son estas dos, coherencia y cohesión. Si alguna de las dos falla, no se logra el texto, no habrá textura discursiva, no habrá unidad semántica. Por eso es importante trabajar sobre estas dos propiedades, ¿sí? Entonces, cuando el texto es cohesivo, o sea, ¿hay coherencia o no la hay? No es que hay grados de coherencia, no. O el texto es cohesivo o no hay cohesión, ¿sí? Si alguno en algún momento se rompe, esa unidad se pierde, ¿sí? Por eso se dice que el texto será cohesivo o no cohesivo, coherente o incoherente. Bueno, aquí tenemos a Holiday y a Hassan, ¿sí? Ruquaira, creo que Ruquaira, Hassan, que son los dos teóricos de lingüística sistémico-funcional y trabajan la perspectiva semiótica social en la explicación de por qué hay unidad semántica, unidad pragmática, unidad intencional y unidad de interacción, ¿sí? Siempre se piensa que el texto es un objeto concreto que surge en el seno de la sociedad y que ese ámbito social es el que le da sentido a ese texto. Entonces, lo social va a estar involucrado en el estudio del texto, ¿sí? Por eso le damos mucha importancia a estos teóricos. Decíamos recién que la coherencia, un texto puede ser coherente cuando las palabras están conectadas entre sí, cuando se relacionan, se articulan las frases, las proposiciones, los párrafos, ¿sí? Entonces, eso le da coherencia. Eso sería trabajar a nivel de la cohesión. ¿Qué pasa con la cohesión? Acá dijimos que puede ser referencial y secuencial. Dijimos en el ejemplo del texto que yo les di sobre el coronavirus, aparecen esas relaciones hacia el interior del texto y hacia el exterior. Bueno, eso se llama cohesión referencial. El sistema de referencias, ¿qué implica? Referenciar las ideas dentro del texto o fuera del texto. ¿Por qué referencial? Porque son elementos que me permiten darle cuerpo a ese texto, ¿sí? Darle sostén a ese texto o a ese tema que yo estoy tratando. Ese sistema de referencias me permite a mí hacer una lectura y darle sentido a eso que estoy leyendo, ¿sí? Por eso las referencias pueden ser hacia el interior del texto o hacia el exterior, ¿sí? Hacia el interior se manifiesta a través de sustantivos comunes o propios que le van dando ese avance a la información y que le va dando cuerpo y sostén al tema que yo estoy tratando. Y la cohesión referencial hacia afuera del texto le va a dar esa validez o esa veracidad al tema que yo estoy tratando, ¿sí? Entonces, al poner fechas concretas y específicas, lugares, instituciones que en la realidad existen, ese mundo referencial le va a dar credibilidad a ese tema que yo estoy tratando en ese texto, ¿sí? Bueno, acá tienen otro ejemplo, hice un ejemplo más corto
cohesión referencial exofórica, ¿sí? O el mundo referencial, ¿sí? Yo puse acá un aviso, una noticia que salió en el Prensa Cursa sobre las autoridades del Cursa comunican que las compañías telefónicas Claro, Movistar, Tuenti y Personal han liberado datos para el uso de la plataforma de la Universidad Nacional del Comahue con el objetivo de que estudiantes y docentes puedan ingresar sin que represente un gasto en el consumo de datos. Estas medidas brindan mejores condiciones para la conectividad y el desarrollo de clases en línea bajo la idea del acompañamiento a docentes y estudiantes en el marco de la cuarentena nacional. Bajo el lema #Yo me quedo en casa, acompañamos las medidas sanitarias nacionales. Bueno, este aviso, fíjense que yo no puse la fecha, ¿sí? Pero uno puede reconstruir, ¿sí? A partir de los datos que aquí surgen, ese mundo referencial, ¿sí? Por ejemplo, el cursa está representado, ¿sí? Lo que se dice se representa en el mundo textual hacia el interior del texto y hacia afuera. Hacia el interior del texto, ¿a través de qué? ¿Cómo se manifiesta la institución universitaria? A través de la palabra cursa, a través de la Universidad Nacional del Comahue, a través de estudiantes y docentes. Fíjense cómo ese mundo referencial va consolidando el tema del texto y le va dando cuerpo, ¿sí? Pero también eso se logra con elementos que están implícitos y que hacen referencia afuera del texto. Por ejemplo, yo sé que el curso está en un determinado lugar que representa la Universidad del Comahue, que la Universidad del Comahue está en Neuquén, pero en Viedma hay una sede. Cuando dice las autoridades del Cursa, sin mencionar, pero yo sé que las autoridades del Cursa son el decano, la vicedecana, ¿sí? Y todos los secretarios que en ese momento actuaron en pandemia. Cuando decimos docentes y estudiantes, ¿sí? Nos imaginamos el colectivo de estudiantes y de docentes o el cuerpo de docentes y estudiantes que estudian específicamente o trabajan en esta unidad académica. Cuando hace referencia, fíjense, Claro, Movistar, Tuenti Personal, nos imaginamos estas empresas, ¿sí? Compañías telefónicas. Esas empresas están mencionadas a través de las palabras, pero que uno las asocia con estos logos, con estas imágenes corporativas y también con empresas concretas en una sociedad, ¿sí? Sabemos que, claro, o al menos acá hay oficinas o empresas online, ¿sí? Que gestionan la telefonía celular. Y bueno, y con respecto a lo temporal, fíjense que habla de cuarentena nacional. Entonces podemos decir que este texto fue publicado a inicios de la cuarentena. Puede ser, yo no me acuerdo si fue en mayo, abril o mayo, que lograron que las empresas liberen el uso de datos para el estudio a través de las plataformas universitarias, ¿sí? Entonces, esa cohesión referencial es la que ustedes tienen que lograr en la escritura del informe, ¿sí? Bueno, piensen que cada dato que ustedes dan se tiene que reflejar en la realidad y en el texto, ¿sí? Hacia el interior del texto, hacia afuera del texto. Eso pasa siempre. Cuando hablamos de cohesión referencial léxica y gramatical, hacemos referencia a los mecanismos que utilizamos para darle relación, ¿sí? Para darle relación cohesiva
entre el léxico y entre las frases que armamos, ¿sí? Entonces, ¿cómo lograr eso? Hoy vimos repeticiones de palabras, contigüidad y colocación, campos léxicos. Fíjense que en el ejemplo que veíamos recién hay un campo léxico, autoridades del curso, plataforma de la Universidad del Comahue, estudiantes y docentes, eh, eh, consumo de datos está relacionado con las empresas, con las compañías telefónicas, conectividad, de clases en línea. Bueno, fíjense cómo el texto, en la temática, va creando ese mundo referencial, ¿sí? Y esos campos léxicos que hacen a la temática. La sustitución, cambio de palabras por otras, ¿sí? ¿Por qué? Por sinónimos, por hiperónimos, por nominalización, la nominalización es cuando transformamos un verbo en sustantivo. Categorización, darle jerarquía a esos sustantivos que estamos trabajando. Sustantivos genéricos, paráfrasis, decir lo mismo con otras palabras. Y la cohesión gramatical se da a través de la elipsis o la deixis. La elipsis es para no reiterar siempre, por ahí se elude un término, ¿sí? Pero que al eludirlo el lector lo puede reponer fácilmente, y por eso es fácil reponer ese elemento elidido, ¿sí? La deixis es lo que estábamos marcando recién, lo hemos marcado, ¿sí? Se produce a través, o se manifiesta a través de los pronombres, por ejemplo. A ver acá si tenemos las compañías de Telefónica, por ejemplo acá han liberado estas medidas, ¿sí? Estas medidas se refiere a que a las medidas de la liberación de datos, ¿sí? Fíjense, estas medidas ¿cuáles son? La liberación de datos para el uso de plataformas universitarias. Entonces, esa cohesión, ¿sí? Ese mecanismo de cohesión es para no repetir otra vez la liberación de datos que realizaron las empresas, porque pues ya se dijo en el párrafo anterior, en este siguiente se dice estas medidas, ¿sí? Entonces ahí se generaliza, se utiliza un mecanismo de deixis para reemplazar todo lo que se dijo anteriormente. Eso se logra. Aquí ustedes van a encontrar ejemplos de nominalizaciones, cómo lograr una nominalización, a qué hacemos referencia cuando decimos nominalizaciones. Por ejemplo, el Consejo Directivo del curso aprobó las fechas para nuevas mesas extraordinarias de exámenes finales. La aprobación, fíjense que acá la nominalización implica transformar el verbo en un sustantivo, ¿sí? En la oración anterior, ¿sí? El verbo aprobar, ¿sí? Marca una acción que realiza el Consejo Directivo del curso, que aprobó fechas para nuevas mesas de exámenes. En la oración siguiente dice, la aprobación entrará en vigencia en el primer cuatrimestre de este año. Esto es una noticia vieja, ¿eh? Fíjense cómo el verbo, ¿sí? Se transforma en un sustantivo y se logra esa nominalización para darle sentido a eso que se está explicando, ¿sí? Las categorizaciones. Un ejemplo, María Elena Walsh estaría dispuesta a escribir su último libro de poemas. Esta iniciativa aún no ha sido reafirmada por la autora. Bueno, acá las categorizaciones tienen que ver con ese nivel de acción, una acción, ¿sí? Global que se realiza, y que esa categorización abarca a través de una palabra sintetizamos todo lo que dijimos anteriormente en la frase, ¿sí? Esta iniciativa, ¿a qué se refiere la palabra
esta iniciativa. A toda la oración que dijimos anteriormente, que fulana de tal estaría dispuesta a escribir su último libro de poemas, ¿sí? Sería la escritura de poemas, su nuevo libro de poemas o la nueva escritura del libro de poemas de María Elena Walsh, ¿sí? Bueno, entonces, esas formas de sintetizar, de resumir, de condensar, hacen a la textura discursiva y puestas de manera cohesiva van logrando que el texto adquiera la cohesión necesaria para que se logre esa textura discursiva. Bueno, aquí tienen el elipsis de sujeto, esto lo voy a ir más rápido, y los ejemplos de pronominalización, ¿sí? ¿Qué es? El uso de la deixis, ¿sí? Cómo usar los pronombres. Los pronombres, bueno, si no recuerdan, agarren el manual, hay pronombres personales, posesivos, demostrativos, sirven precisamente para reemplazar construcciones y evitar esas repeticiones innecesarias y agilizar la lectura, ¿sí? Todos estos mecanismos lo que hacen es agilizar la lectura, darle textura discursiva y lograr esa fluidez textual. Les leo el primer ejemplo para que veamos en qué consiste la pronominalización. Mi prima se presentó en un casting para publicidad y terminó firmando un contrato con Sara. Ahora ella se ha dado cuenta de que ese oficio no le gusta. Fíjense, ¿para qué este pronombre ella reemplaza a la prima, ¿sí? Que ha hecho el casting de esa publicidad, ¿sí? ¿Por qué está este pronombre aquí? Bueno, para no repetir otra vez mi prima, ¿sí? Si no quedaría muy repetitivo y a veces eso puede generar ambigüedades, puede generar confusión, ¿sí? Bueno, los otros ejemplos. Por ejemplo, nosotros no vamos a firmar el convenio con la empresa Gutio. Aquí el pronombre es nosotros, no especifica, se supone que anteriormente en algún lado, siempre para que haya reemplazo o este uso de deixis, siempre previamente hay que mencionar o hacer referencia explícita al objeto que nosotros después vamos a reemplazar, ¿sí? Nunca puede haber un pronombre y no encontrar cuál es el referente, ¿sí? Si eso pasa, se pierde esa relación de coherencia y de cohesión, ¿sí? Entonces ahí ya tenemos un problema. Bueno, fui muy rápido, pero me interesaba por ahí focalizar específicamente en estos temas que hacen a la cuestión de escritura, para que vayan tomando conciencia de lo que implica escribir el informe académico. Ustedes en el módulo anterior trabajaron la escritura del informe breve, ahora lo que tienen que hacer es recuperar ese texto producido y profundizar la escritura, ¿sí? Profundizar ese tema elegido, buscar más fuentes de respaldo sobre el tema que ustedes han elegido y elaborar un un texto más amplio, ¿sí? Un informe que abarque un desarrollo de no más de 4 páginas, ¿sí? Bueno, en esta semana les vamos a dar las consignas para la escritura del primer borrador o por lo menos la escritura de esos
de esa etapa de preescritura, ¿sí? Pero ya les digo, recuperen eso que ustedes desarrollaron en el módulo anterior y a partir de eso, de ese informe breve, amplíenlo, enriquezcanlo, desarrollen más las ideas y bueno, de esa forma vamos a ir ejercitando la escritura académica y mejorando la propia escritura. Les pido que no se preocupen todavía por las normas de citación. En el próximo encuentro o en el transcurso de esta semana y principios de la otra, les voy a dar un video también explicativo sobre cómo citar las fuentes referenciales utilizadas en un texto académico en el propio texto, ¿sí? Para qué se hacen referencias, cómo se deben referenciar y cuál es la importancia de esas formas de referenciar y por qué hay tanta normativa y tanta exigencia en el uso de diferentes normas. Nosotros les pedimos que trabajen con las normas APA porque son las más estandarizadas. Hay otras normas, pero bueno, por ahora vamos a focalizarnos específicamente en el uso de las normas APA. Eso se los voy a dar en un video aparte con ejemplos concretos. Así que no se preocupen todavía por esa forma de referenciar, concéntrense en el tema, en la elección de las fuentes, en lograr, ¿sí?, ideas claras, concretas, precisas sobre el tema que ustedes van a desarrollar en ese informe, desarrollar esas ideas en párrafos y después, recién después, cuando ya tengan esos párrafos, esas ideas, aunque estén sueltas, desconectadas, una vez que tengan eso, que todavía no va a ser un texto, lo van en la etapa siguiente, ¿sí?, van a empezar a ordenar esas ideas, esos párrafos en elementos más cohesivos y coherentes, ¿sí? Van a ir trabajando la coherencia y la cohesión para lograr unir, entrelazar, entretejer esas ideas que han generado ustedes, están ahí, pero que les falta esas relaciones para darle esa textura discursiva. Así que bueno, esta es la tarea que vamos a tener a lo largo de este módulo y bueno, les deseo mucho entusiasmo, mucho éxito en la producción textual y nos vemos en la próxima clase. Bueno, muchas gracias.